Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios, hoy es viernes y es un viernes de bendición. Vamos a darle la gloria a Dios, las gracias a Él por esta semana tan maravillosa, tan bondadoso siempre Dios con cada uno de nosotros. Pero también darle gracias porque hoy terminamos una serie de mensajes que he titulado Valientes Anónimos. Hemos visto los valientes anónimos de David, hemos visto otros cuantos, incluyendo el sobrino de Pablo, y hoy veremos otros que fueron muy importantes, sobre todo en la extensión del Evangelio en la época apostólica. Así que vamos a estudiar y vamos a decirle a Dios gracias por su palabra, por la inspiración que le dio a los hombres que la escribieron y por permitirnos hoy tenerlas a la mano para que podamos estudiarlas y ser bendecidos a través de ellas para poder hacer la obra que Dios nos encomendó. Muy bien, vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 3 al 4 y dice así: porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Siempre Pablo y los evangelistas, los apóstoles, estuvieron claros en hacernos ver y ayudarnos a entender que la iglesia se describe como el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo está compuesto por muchos miembros y cada miembro tiene justamente su función. Por lo cual todos son importantes porque solo al trabajar unidos resultamos y definitivamente seremos funcionales. Si falta un miembro, todo el cuerpo está discapacitado. El cuerpo de Cristo funciona en forma adecuada únicamente cuando todos los miembros trabajan en conjunto. Por eso, si usted es miembro de la iglesia, usted debe decididamente, oportunamente, inclusive a tiempo y fuera de tiempo, debe trabajar en procura de que ese cuerpo logre el cometido que Cristo nos dejó en la gran comisión. El libro de los Hechos es un libro maravilloso, ya lo leímos, ¿sí? Lo estuvimos leyendo en las mañanas y me ayudó a encontrar algunos valientes anónimos de los que hoy quiero hablar justamente. Junto a ellos también, junto a los apóstoles, que digamos que ellos son los que tienen el nombre, Pablo, Pedro, Felipe y muchos de ellos tienen un nombre pues reconocido dentro de la palabra. Hubo otros valientes anónimos que hoy quiero referenciar, hombres y mujeres que trabajaron detrás de bambalinas y que a la vez cada tanto aparecían en el escenario, y no precisamente para decir unas líneas, no precisamente para mostrarse. Quizás es como en el teatro aquellos que son de utilería y cada que se cierra el telón corren llevando una cosa y otra para que cuando se vuelva a abrir el telón todo esté perfectamente acomodado para que la obra continúe. Entonces voy a nombrar a los primeros. Hechos capítulo 6 versículo 3 al 5. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquia. ¿Sabe? Estos hombres, estos diáconos, hicieron un trabajo poco visible. Pero mire, digamos que vuelvo a repetir esta parte de que todos conocemos a algunos que fueron, digamos, nombrados de una u otra forma en la palabra de manera repetitiva. Por ejemplo, en este caso a Esteban y a Felipe. Pero yo te preguntaría, ¿y qué de los otros 5? ¿Eran menos que ellos? Quizás no tenían el nombre de ellos, pero no eran absolutamente menores. ¿Por qué? Porque recuerden que había unos requisitos para esos hombres que iban a ser diáconos, y seguramente los 7 que nombraron tenían exactamente esos requisitos. Entonces, esos 5 realizaron una tarea de la misma importancia absoluta que los otros en la iglesia primitiva. Su trabajo práctico y su entrega permitieron a los apóstoles tener libertad de hacer la tarea
justamente de estudiar las escrituras, de preparar los discursos, de orar ardientemente para que cada vez que Dios los usara sucedieran cosas extraordinarias. Cosas que se salían de lo natural y eran sobrenaturales. El trabajo de estos hombres casi no aparece en escena, pero era supremamente necesario, importante para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Lo mismo sucedió con los apóstoles que colaboraron en la extensión del evangelio. ¿Sabe? A muchos de ellos no se les conoce, o muchos de ellos se les nombró en el Nuevo Testamento en los primeros 4 libros, pero después en Hechos de los Apóstoles en adelante nunca más se volvieron a mencionar. Por ejemplo, Tomás, Andrés, Felipe, Simón el Celote, Judas el hermano de Jacobo, Bartolomé, Jacobo el hijo de Alfeo. Ellos no se volvieron a mencionar, ¿sí? Pero seguramente hicieron una tarea que, aunque no esté descrita, aunque no esté allí en la palabra, seguramente fue supremamente importante. Mire lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 9 al 11. Dice: yo ruego por ellos, decía Jesús. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús ya de antemano les anticipaba el hecho de que tenían que permanecer juntos, de que eran uno en Cristo Jesús. Entonces, a cada uno de los que me está escuchando le digo, si su trabajo contribuye a la expansión del evangelio, aunque sea secundario, aunque no sea visible, es de suma importancia. Y hoy más que nunca que las iglesias no están abiertas, su trabajo allí como un valiente anónimo se hace cada vez mucho más importante. Entonces, veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 9 del versículo 10 al 12 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo había sido llamado de entre los judíos, de entre los fariseos, de entre los principales, con un llamado especial de parte de Dios. Lo llevó a Damasco y allí recibió la bendición de Dios, el Espíritu Santo, y ahora recibía a través de este valiente anónimo una imposición de manos para devolverle la vista. Ananías mismo no se convirtió en un personaje destacado como Pedro, quizás, o como Pablo, el mismo Pablo o Santiago, pero su obediencia fue un factor fundamental que Dios utilizó para introducir justamente a Saulo, que después se llamó Pablo, en la obra del Señor. ¿No le parece eso maravilloso? Cuando nosotros obedecemos en lo pequeño, Dios se glorifica en cosas grandes. ¿Sabe? Este hombre no fue como Pablo. Este hombre no hizo lo que Pablo, pero si él no hubiera obedecido esto pequeño, quizás no hubiera habido un Pablo. Pero él fue obediente. Dios le habló y le dijo: mira, ve y haz esto y esto y esto. Y puntualmente él obedeció en eso pequeño para que Pablo pudiera recobrar la vista y el ministerio de él se hiciera tan grande como lo fue. Precisamente la obediencia en lo pequeño es lo que hace que la obra de Dios sea grande. No sé cuántas pequeñas cosas habrás hecho tú, pero tenlo por seguro que cosas grandes sucederán a partir de tu obediencia, a partir de hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. Hay otro ejemplo maravilloso de una mujer ahí en Hechos, y es el ejemplo de Lidia, porque nos muestra el valor de la hospitalidad. No sé cuántos de nosotros, pero lo digo por mi madre. Mi madre es una mujer que le gusta mucho hospedar cada que vienen misioneros, cada que vienen hombres que van a predicar en la iglesia donde se congrega, bueno, etcétera. Inclusive los que han venido a visitar la iglesia nuestra, mi madre los ha hospedado, mi madre les ha alimentado, y yo doy gracias a Dios por esas Lidias,
por esas mujeres que han decidido abrir las puertas de su casa a los hombres de Dios. Dice la palabra que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Pero miremos en Hechos capítulo 16, versículo 15, y después nos vamos al 40. Dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vamos al otro versículo, 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia se convirtió y a partir de ese momento no solamente obedeció en el bautismo, sino que también abrió su casa a Pablo y a sus colaboradores. No hubiera sido posible llevar el evangelio a cada parte si no hubieran habido Lidias que hubieran abierto su casa a hombres como Pablo y los discípulos que se movían por todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Sabe? Allí pudieron encontrar tranquilidad. Ellos eran perseguidos y en casas como esta podían descansar y dormir tranquilos. Un lugar donde recuperaban fuerzas. Recuerde que en ese tiempo no había metro, en ese tiempo no había avión, en ese tiempo todo el recorrido que hacían era justamente un recorrido a pie, un recorrido a caballo, era un recorrido muy que les llevaba al cansancio extremo. Entonces, a partir de esto, muchas personas se convirtieron y sobre todo en Filipos se fundó una iglesia. Mire, la obra de esta mujer de hospedar a aquellos hombres provocó en Filipos que se aperturara una iglesia. Ser hospitalario y saber estimular a los demás es de mucho valor. Porque mire, aquí dice la palabra que no solamente los recibían a que durmieran allí, sino que seguramente les daban de comer y los motivaban a seguir haciendo la obra que Dios les había encomendado. ¡Wow! ¡Qué bendición encontrar Lidias en este mundo moderno donde todo mundo es encerrado, guardado, no quiere, individualista y no quieren dar de lo que Dios les ha dado! Pero veamos otro ejemplo maravilloso aquí en Hechos de los Apóstoles. Y está en Hechos capítulo 17 del versículo 5 al 9. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y en todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. El ejemplo de Jasón, vemos la entrega desinteresada de un hombre. La acusación fue: a los cuales Jasón ha recibido. Vale la pena que a uno lo acusen de semejante acción. Él, al igual que Lidia, los estaba recibiendo. Era un varón desinteresado. Aquí pagó para que finalmente los dejaran sueltos y no sobornó. Dice, pagó la fianza, que es distinto. Él se jugó la vida por el evangelio. Los iban a matar. Y no porque fuese un gran conferencista, sino que simplemente puso su casa al servicio del evangelio. ¿Sabe? A veces muchos de nosotros creemos que le vamos a servir a Dios tocando un super instrumento o diciendo un discurso super guau. Y no necesariamente así se sirve al Señor. En las cosas pequeñas Dios se glorifica, Dios se estremece y Dios se alegra y se goza. Entonces, ¿qué cosas nosotros hemos puesto en juego por causa del Señor? ¿Qué cosas has puesto tú en juego por causa del Señor? Pero hay un último ejemplo del que quiero hablar, y es el ejemplo de Julio, en lo que fue un acto absolutamente heroico. Vamos a Hechos capítulo 27, versículo 1, y después vamos al versículo 42 y 43. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero ojo,
El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen de primero y saltasen y saliesen a tierra. El centurión Julio, un hombre que podía tener decisión sobre la vida de los que iban en ese barco, iban camino a Roma. Cuando los otros soldados querían matarlos, a los esclavos, él no dejó que así fuera. Él salvó la vida de ellos, la de Pablo. Fue por eso que el evangelio justamente llegó a Roma. Si no hubiera sido así, pues sencillo, Roma no hubiera sido evangelizada por Pablo como sí lo fue. También justamente fue a través de su entrega, a través de su valentía, que el evangelio se sigue proclamando, y ya en una forma pues destacada, y diría yo que no muy visible, ¿no? Mire, yo le pido a usted y me pido a mí mismo, y porque la palabra primero habla a mí, y es que seamos personas que no le decimos sí a todo. Este hombre pudo haber dicho, pues sí, matémoslos, pero no. Él dijo, no, 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 venga, no los matemos. Además, porque ya había una profecía sobre ello, que no iban a morir. Ya Dios le había dicho a Pablo, y Dios estaba cumpliendo su promesa, y estaba usando a un centurión que se llamaba Julio. Dios te quiere usar a ti. Hay una palabra profética para nuestro país. Hay una palabra profética para tu casa. Y Dios quiere usarte como un valiente anónimo. Y lo que tienes que hacer es disponerte para que tú seas usado de tal manera. Sea usted también una persona que le dice a Dios, Señor, aquí estoy. Porque usted es una persona importante. Dios pudo utilizar a un perseguidor como Saulo. Lo sacó de esa vida y lo puso a predicar a los gentiles. ¿Sabe? Dios utilizó a alguien como Agustín, a un jugador como Dostoyevsky. No sé si usted ha leído algo de él, pero es maravilloso. Usó a un colérico como Martín Lutero, a un melancólico como John Wesley. Aparte de eso, a una persona callada como Santo Tomás de Aquino. ¿Sabe? Y a un cuadrapléjico como Johnny Erickson. A todos ellos, Dios los usó. ¿Sabe? Porque Dios está dispuesto a usar al que se dispone. No importa cuál sea su talento, cuál sea su don, o inclusive cuál sea su limitación. Pero si Dios lo llama es porque lo va a colocar a hacer la obra que cada uno estamos llamados a hacer. ¿Sabe? En una traducción de la Biblia, en la Nueva Traducción de la Biblia dice, el cuerpo humano tiene muchos órganos, pero solo si están unidos, esas muchas partes constituyen el cuerpo. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Nosotros los cristianos debemos evitar dos faltas comunes. Una, caer en el orgullo de que lo pueden hacer. Y la segunda, creer que no tienen nada para contribuir en la iglesia. Vuelvo y lo repito. La primera, que si no fuera por ellos, la iglesia quién sabe en qué andaría. O la segunda, que no pueden hacer nada. No, ninguna de las dos cosas son lo que tú tienes que hacer. En lugar de compararnos unos a otros, deberíamos usar justamente los diversos dones, los diversos talentos que Dios nos ha dado para extender las buenas nuevas de salvación. Doy gracias a Dios por cada músico, doy gracias a Dios por los que cantan, doy gracias a Dios a David que nos ayuda con los procesos de edición, doy gracias a cada uno de los que donan mercados, doy gracias a Dios a cada uno que prestan su carro, que prestan su casa para guardar, que prestan su casa para unirnos en oración, ayunar, a vigilar. Mire, cada uno haciendo su tarea, hacemos de la iglesia algo absolutamente fuerte en Dios. No importa que usted sea joven, que usted sea mayor, que usted sea niño, lo que importa es que usted está en las manos del Señor, aunque esté detrás de bambalinas. Usted y yo somos importantes. ¿Qué tal si cierra sus ojos y le dice, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy para decirte cuánto te amo, Señor, aquí estoy para decirte que creo en ti, que creo en todo lo que puedes hacer conmigo, y a partir de esta hora coloco, Señor, lo que soy. Probablemente yo mismo creo que nada soy, pero declaro en el nombre del Señor que de aquí en adelante en tus manos, Señor, haré conforme tu propósito. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, sea usted conmigo un valiente anónimo. Bendiciones.